¿Listos, hermanos? Pongan ponerse todos de pie, por favor. Vamos a cantar nuestro primer himno. Santo, 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 grande, eterno Dios. ¿Listos, hermanos? Santo, santo, grande, eterno Dios. Todo el día hoy le alabamos, Rey de reyes, grande capitán, todopoderoso guerrero. Honor y gloria, luz y dominio, tributaremos todos a ti. Santo, santo eres tu Señor, Dios de las batallas glorioso. Alabadle cielo, tierra y mar, toda su iglesia, sus mensajeros, alabanzas, cantos de loor, oídos elevaremos. Pues majestuoso y reverendo, fuego y Vida eres, Señor, santo, santo eres tu Señor, Dios de las batallas glorioso. Rey de siglos, solo eterno Dios, veraz y justo, incomprensible, inmortal, autor de todo bien. Eres tú el anciano de días, y para siempre entonaremos el canto eterno de redención. Santo, santo eres tu Señor, Dios de las batallas glorioso. Listo, hermanos. Listo, vamos a tener un especial ahorita, hermanos. Vamos a tener el especial ya. Vamos a orar. Señor, gracias, mi Dios, por este día, Señor, especial, Señor, que tenemos hoy en nuestra iglesia, Señor. Te ruego, Señor, que usted bendiga todo lo que se va a hacer el día de hoy, Señor, y que usted pueda también, Señor, hablarnos el día de hoy. Gracias, mi Dios, porque eres bueno. Gracias por ser nuestro Dios. En Cristo Jesús. Amén. Y listo, hermanos, para el especial.
Amén, hermanos. Qué bonito canto, ¿verdad? Amén. Bonito canto. Y aún así el hermano acaba de salir ahí de la infección del oído. Gracias a Dios ya está recuperando. Y ahí está bien. Gracias porque Dios le usa y Él se deja usar. ¿Ok, hermanos? Gracias a Dios. Vamos a pasar unas hojas, hermanos, de lo que viene siendo la clase. ¿Alguien que me ayude, hermano Joel? Vamos a pasar esta. Vamos a ver, hermanos, a Jesús, el Cordero de Dios. Recuerden la semana pasada, hermanos, estuvimos viendo Jesús, el autor de la vida. ¿Ok? Jesús, el autor de la vida. Y están las hojas, hermanos. Vayan guardando esas hojas para que las vayan haciendo. Y vamos a estar aprendiendo, hermanos, acerca de Jesús. ¿Ok? Y vamos a así estar yendo sistemáticamente, hermanos. Vamos a ir aprendiendo poco a poco diferentes tipos de lecciones que nos van a ayudar en nuestra vida cristiana para valorar lo que es. ¿Okay? A veces, hermanos, no entendemos quién es Jesucristo. No entendemos quién es nuestro Salvador. ¿Ok, hermanos? Ahí tienen pluma y todo para que escriban. Tienen todos ahí para escribir. ¿Ok? ¿En la clase? ¿Los niños? Está bien. Niños, vamos para allá. Y Samuel, para que me ayudes ahí con los quédate aquí para que me ayudes con los versículos. ¿Okay? Niños, pásenme su clase. ¿Seguir, hermanos? Estamos ahí, nomás que no coman ahorita. No guarden comida. Aquí, hermanos, ahora es un día especial, hermanos, gracias a Dios por las madres, por las mamás que dieron en sacrificio su tiempo, su vida, todo el sacrificio para los hijos. Entonces, hermanos, Samuel me va a ayudar a los versículos. Sí, los ocupo, a los versículos. Vamos a estar aquí, hermanos, vamos a ir. Pues ¿sabe qué, hermanos? Los voy a poner a leer los versículos. ¿Ok? Lo voy a poner a leer los versículos. Sí, ahí tienen su Biblia, ¿verdad? Amén. Ok, muy bien. Vamos a ver, hermanos. Y vemos la próxima lección. Ahí que viene, hermanos. Jesús, el Cordero de Dios. Jesús, el Cordero de Dios. ¿Ok, hermanos? Vamos a ver eso. Y vamos a entender quién es Jesucristo. Samuel, puedes estar en la clase si quieres. ¿Ok? Da las plumas y go to the class. ¿Ok? Para que le ayudes ahí la maestra. Y ahí tienen las hojas. Vamos a ver las primeras preguntas ahí, hermanos, lo que dice. Vamos a ver. Ahí dice ahí, escriba falso o verdadero. ¿Ok? Escriba falso o verdadero. Y vamos a ir, fíjese lo que dice ahí. En tiempos antiguos usaban un cordero como sacrificio por el pecado. ¿Ok? Y usted va a escribir ahí, verdadero o falso. ¿Ok? Es solamente esas tres preguntas que vamos a hacer ahorita y ahorita vamos a entrar a la lección. ¿Okay? Recuerden que la lección se compone de dos partes. Va a ser hoy una y la próxima semana, el otro domingo, vamos a enseñar lo otro. ¿Okay? No hay nada más importante, hermanos, que ver y reconocer y conocer a nuestro Salvador. ¿Okay? Dice ahí, hermanos, en el segundo, dice, la Biblia dice que Cristo fue llevado al matadero como un cordero. Ponga verdadero o falso. ¿Okay? Verdadero o falso. Y número 3 dice, para entrar al cielo hay que tener su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero. ¿Verdad o falso? En otras palabras, hermanos, ¿es necesario que nuestro nombre esté escrito en el libro del Cordero para entrar al cielo? ¿Verdadero o falso? Póngala ahí. ¿Qué, hermanos? Y ahí viene una historia ahí que dice, hermanos, y habla del sacrificio. ¿Okay? Dice aquí, está en su hoja, dice aquí, hermanos, una niña llamada Elizabeth padecía una rara enfermedad y su única esperanza de recuperación era una transfusión de sangre de su hermanito de 5 años. Milagrosamente, él había sobrevivido a la misma dolencia y su sangre tenía los anticuerpos necesarios para combatir la terrible enfermedad. El doctor explicó al pequeño y le preguntó si estaría dispuesto a donar sangre a su hermana mayor. Pensó un momento y dijo, sí, salvaría a mi hermana Elizabeth. Le daré
mi sangre. Luego, en una cama junto a ella, y mientras su sangre comenzaba a fluir en el cuerpo de su hermana, sonrió al ver el color regresar a la cara pálida de su hermana Elizabeth. Entonces, desapareció la sonrisa de su cara. Y con su voz suave preguntó al médico. El niño le preguntó al médico. Dijo, ¿comenzaré a morir inmediatamente? Fíjese lo que el niño preguntó. ¿Comenzaré a morir inmediatamente? Siendo pequeño, el niño no había entendido al doctor. Creía que iba a dar toda su sangre a Elizabeth, pero aún así estaba dispuesto a sacrificar su vida por ella. En esta lección veremos otro sacrificio, el más grande de la historia. ¿Sí entienden la historia, hermanos? Sí, amén. El niño de 5 años pensó que toda su sangre se le iba a ir a su hermana. Y estaba preguntando, doctor, ¿moriré inmediatamente o cuándo empezaré a morir? Él no entendía que solamente ocupaba un poco de sangre, no toda su sangre. Pero aún así, hermanos, él estaba dispuesto a dársela a su hermana. ¿Okay? Y ese sacrificio, hermanos, es el que Cristo hizo por nosotros. Vamos aquí, hermanos, a ver a Jesús, el Cordero de Dios. Dice aquí, hermanos, en el primero dice sacrificio. ¿Sí lo miran ahí? Sí, amén. El 1, hermanos, dice que Juan llamó a Jesús el que de Dios que quita el raya del mundo. Juan 1.29. Vamos ahí, hermanos, a Juan 1.29. Y quiero que alguien me diga, hermanos, ¿qué es lo que dijo Juan? Que lo que hace Jesús, o lo que era Jesús. ¿Okay? ¿Y qué es lo que hace Jesús? Vamos a ir, hermanos, a Juan 1.29. ¿Alguien que lo lea? El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí está, hermanos. Entonces vemos el versículo aquí que nos dice, Juan llamó a Jesús el Cordero de Dios. ¿Que quita qué? Pecado del mundo. Ok, hermanos. Entonces, una cosa que debemos entender, hermanos, aquí, primeramente, que el único que puede quitar el pecado no son nuestras obras, es la obra de Jesucristo, ¿ok? Como Cordero de Dios. Él es el único que puede quitar el pecado del mundo, Él es el único que puede hacer algo por nosotros para nuestra vida eterna, ¿ok? Para perdonar nuestros pecados. No hay nadie que pueda hacer algo sino solamente por medio del sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿ok? Dice aquí, hermanos, en su hoja, dice, para entender el significado de la frase Cordero de Dios, hay que volver al Antiguo Testamento, donde los judíos usaban corderos como sacrificios por su pecado. ¿Y alguien, hermanos, que lea Levítico 4.32? Vamos allá a Levítico 4.32. Y si por su ofrenda por el pecado trajere cordero, hembra sin defecto traerá. Ahí está, hermanos. Entonces, era un cordero sin defecto. ¿Ok, hermanos? Era un cordero sin defecto. Entonces, eso era, hermanos, ¿para qué? Para perdón de pecados. ¿Ok? Para eso era, para perdón de pecados. Dice ahí, cuando estaban esclavizados en Egipto, Dios mandó 10 plagas para convencer a Faraón a dejar ir a los israelitas. La última plaga consistía en la muerte del hijo mayor de cada familia de Egipto. Para salvar a sus hijos, los judíos sacrificaron un cordero y rociaron la sangre sobre la entrada de su casa. ¿Alguien que lea, hermanos, Éxodo 12, 1 al 13? Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses, para vosotros será este primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuera tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomaron uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas la comerán.
Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies, sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedará hasta la mañana, lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré hombres como de los ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y fíjense, hermanos, Amén. si miran ahí, hermanos, donde el cordero tenía que sacrificar un cordero, y no nomás eso, hermanos, sino que les mandó específicamente que lo rociaran en el dintel de la puerta. ¿Qué es el dintel de la puerta? El marco. Entonces, si usted ve el marco, hermanos, está vertical y está horizontal. Ajá. ¿Ok? Entonces, eso significaba el madero donde murió nuestro Señor Jesucristo. Él también fue puesto ahí. Y la Biblia lo habla, hermanos, que es la única puerta en la cual podemos entrar. Y es Él. ¿Ok? Jesucristo. Entonces aquí, hermanos, Juan llamó a Jesucristo el Cordero de Dios. Es el que califica. Entonces, es el que murió por nuestros pecados. ¿Ok, hermanos? Y ahí podemos ver el ejemplo y por qué lo llama el Cordero de Dios. Punto número 2, hermanos. Vemos que desde el tiempo de Adán, los hombres, dice ahí, los hombres han sido secuestrados por el pecado. ¿Ok? Son esclavos del pecado. ¿Cuál fue el precio de nuestro rescate? ¿Oro y plata? No. Según 1 de Pedro 1, 18 al 19, el precio era mucho más alto. El versículo 19 dice que fuimos rescatados de una vana manera de vivir, por la que, vamos a ir, hermanos, a 1 de Pedro 1, 18 y 19. ¿Qué dice ahí, hermano? 1 de Pedro 1, 18 y 19 y las respuestas. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Sí miran, hermanos? Dice ahí, versículo 19 dice que fuimos rescatados de una manera de vivir, ¿por la qué? Por la sangre preciosa de Cristo, como de un ¿qué? Cordero. Como de un cordero. ¿Ok, hermanos? Entonces, nosotros, hermanos, estábamos sin la comunión con Dios por causa de nuestro pecado. Entonces, lo que ocasionó, hermanos, que nosotros pudiéramos tener esa relación con Dios era que era necesario que fuéramos comprados, pero comprados por medio de los términos de Dios, que viene siendo por medio de un sacrificio. Y ese sacrificio era el Cordero. Y aquí vemos, hermanos, cómo Juan llama a Jesús el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y también vemos, hermanos, que era la sangre preciosa de Cristo como de un Cordero. ¿Ok, hermanos? Entonces estamos entendiendo por qué se le dice Cordero de Dios. ¿Ok? Que quita el pecado del mundo. ¿Ok? Solamente es Él el que puede quitar el pecado del mundo. No hay nada más. Primera de Pedro 2.24, hermanos, explica que Cristo llevó nuestros ¿qué? Pecados. Nuestros pecados. Fíjese ahí, mi hermano, lo que dice Primera de Pedro 2.24. ¿Alguien que lo lea? Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo, sobre el madero. Pecados para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Así es, hermanos. Entonces dice aquí, hermanos, explica que Cristo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. ¿Ok? Nuestros pecados, dice ahí, nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. En otras palabras, hermanos, tenía que morir alguien. Alguien perfecto, alguien sin mancha tenía que llevar nuestros pecados. Entonces, tenemos que entender, hermanos, que la salvación es gratuita
sí es gratuita para nosotros, pero costó un precio. Y tenemos que entender, hermanos, que ese precio es el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Él tuvo que dar su vida en rescate por nosotros para perdonar nuestros pecados. Entonces, no se trata aquí, hermanos, de decir, oh, bueno, como es gratis, pues no se valora. Sino más bien, hermanos, deberíamos entender que sí fue gratis para nosotros, pero entender que costó todo a Dios por amor a nosotros. ¿Okay? Y esa sangre, hermanos, entender que Cristo sacrificó su vida por nosotros, nos ayuda a nosotros a apreciar más, o apreciar, hermanos, nuestra salvación, que es en Cristo. ¿Okay? Número 3, hermanos, dice Isaías 53, de 3 al 7. Ahí, hermanos, presenta a Cristo como el Cordero de Dios, aunque dio su vida por nosotros, cómo lo trataron. Vamos a leer Isaías 53, solamente el versículo 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no lo estimamos. Fíjense, hermanos, esa es la manera que, aunque Él dio su vida por nosotros, cómo fue tratado. Ahora, debemos entender, hermanos, que el tratamiento, como tratamos con Jesús, como tratamos con Dios, Él es como nosotros, depende cómo lo valore o cómo pensemos de Él. Ahora, nosotros, hermanos, no le estamos aventando piedras, nosotros no le estamos arrancando las barbas, nosotros no lo estamos golpeando en sí como ellos lo hicieron. Lo que nosotros estamos haciendo, hermanos, es quitándole el valor al sacrificio que Él hizo por nosotros en la forma en que nosotros nos vivimos. Si nosotros vivimos, hermanos, de una manera que causa desprecio, que causa dolor al Hijo de Dios, entonces, hermanos, eso es lo que nosotros estamos haciendo. Estamos menospreciando, estamos no valorando lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Y a veces, hermanos, decimos, bueno, es que pues la salvación es gratis y la Biblia nos dice que gratuitamente, y sí, todo esto, hermano, pero no miramos cómo el regalo fue dado o cómo el regalo fue hecho para dárnoslos a nosotros. El regalo, hermanos, fue pagado. Hubo un precio por pagarse. Hubo un precio por pagar nuestro rescate de nosotros, por limpiarnos de nuestro pecado. Entonces todo eso, hermanos, fue hacia el Cordero que viene siendo Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, si nosotros decimos, bueno, es que yo hice la oración para ser salvo, ya soy salvo, hermano, tiene que entender que el precio que se pagó para poder recibir ese regalo, porque si no, hay menos precio, no vamos a valorar, viviremos igual. ¿Por qué? Porque como la salvación fue gratis, quiere decir que podemos pecar cuando queramos, podemos hacer lo que queramos, y no es así, hermanos, sino que es un precio que debemos que entender. Tenemos que entender el sacrificio de Dios, porque si no lo entendemos, entonces nunca vamos a valorar como deberíamos. ¿Qué, hermanos? Dice aquí que Él fue menospreciado, y dice aquí, nunca ha habido, dice la historia del mundo, nunca ha habido mayor ejemplo de amor y sacrificio como el de Jesús. A pesar de esto, su sacrificio fue despreciado por la mayoría. Ahora, hermanos, ¿es diferente hoy? No. Aunque decimos, hermanos, es más, los fariseos y las personas que estaban ahí, los saduceos y los romanos, ¿qué decían? Ellos decían los que estaban en su corazón, ¿verdad? Ellos le decían y se burlaban de Él. Incluso su ropa ahí la apostaban para ver quién iba a agarrar sus ropas. Y hermanos, y a veces, hermanos, le hicieron cosas, le arrancaron las barbas, hicieron todo lo que hicieron ellos. Pero ellos lo hicieron y lo declararon abiertamente. Ahora no, hermanos. ¿Sabe lo que pasa ahora? Ahora es peor. O peor. Ahora decimos amar a Jesús. Decimos amar a nuestro Salvador. Y no le decimos cosas. Pero la forma que nosotros actuamos es la manera, hermanos, que causamos o que enseñamos lo que realmente creemos de nuestro Señor Jesucristo. Es la forma en que lo valoramos. Es la forma en que nosotros hablamos de Él. La forma en que nos comportamos. Es la forma que nosotros estamos valorando a Jesús. Sí, pero yo no lo maté. Sí, pero yo no le hice esto. Sí, pero yo no lo negué. Hermanos, simplemente por no obedecer mandamientos de nuestro Señor Jesucristo, ya le estamos negando.
Pedro, cuando negó a Jesús, no le creían al principio. La gente le decía, mira, no, si tú eras uno de sus discípulos. Tú sí estabas con Jesús. Y él dijo, no, no es cierto. No, yo no estaba con él. ¿Saben lo que hizo Pedro para que la gente le creyera que no estaba con Jesús? Empezó a maldecir. Y cuando empezó a hablar sus malas palabras, ¿sabe lo que pasó? Ah, sí, cierto. Este no es discípulo de Jesús. Sí, cierto, no es. Así Pedro se escondió detrás de su maldicencia para que la gente le creyera que no era discípulo de Jesús. ¿Qué me da a entender a mí en este día? Lo mismo. Cuando yo empiezo a maldecir y decir cosas incorrectas, no es cierto, no es. No es cristiano. No es esto. No es discípulo. Eso es lo que ocurre, hermanos. Porque eso es lo que hizo Pedro. Eso es lo que hizo Pedro. Lo tuvo que decir abiertamente. Pero a nosotros, hermanos, basta con ver el exterior. ¿Por qué? Porque del corazón habla ¿qué? Habla la boca. Amén. De ahí salen nuestras palabras. Del corazón. Y Dios, hermanos, dice, yo quiero tu corazón. ¿Y sabe por qué Él quiere el corazón? Porque lo exterior es el resultado del interior. Porque si Dios tuviera nuestro corazón, se mostrara la vestidura de afuera. Y me refiero a obras. Me refiero a las obras que Dios nos dio de antemano para que anduviéramos en ellas. Él es, hermanos, nuestro sacrificio. Él es el único por lo cual nosotros podemos ir al cielo. Ahora, hermanos, nada ha cambiado. Se sigue rechazando a Jesús. Unos se burlan, otros son indiferentes. Aunque no nos burlemos, hermanos. O a veces nos burlamos aún de sus mandamientos. De su iglesia. De la gente. ¿Quién es la iglesia, hermanos? Nosotros. Y a veces nos reímos y nos burlamos, hermanos, pero mire, es lo mismo que hicieron ellos. Y luego dice aquí en el 13, hermanos, dice al final, dice, ¿y usted cómo trata hoy a Jesús? Y esa es una pregunta, hermanos, que todos deberíamos hacer personalmente. Yo lo hago. ¿Cómo trato a Jesús? ¿Cómo me interesa lo que quiere Jesús de mí? ¿Me interesa lo que Él quiere? Ahora, punto 4, hermanos, ¿por qué razón fue herido Jesús? Isaías 53:5. ¿Alguien que lo lea, hermanos? Isaías 53:5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Sí, mira, hermanos. Y le puede poner ahí por lo menos 4 cosas. ¿Por qué razón fue herido Jesús? ¿Alguien, hermanos, que diga la primera? Por nuestras rebeliones. Por nuestras rebeliones. Por nuestros pecados. Imagínense, hermanos, por nuestras rebeliones, por eso murió Jesús. Ahora, si yo digo, hermanos, es que Jesús, en Isaías 53:5, ahí dice una profecía que iba a ser herido el Cordero de Dios. Iba a ser herido por mis rebeliones. Entonces, si Él es herido por mis rebeliones, entonces yo estoy siendo rebelde a Dios. Yo estoy siendo rebelde de alguna manera a Dios. Entonces yo me voy a quitar de eso. ¿Por qué? Porque Él está siendo herido por mis rebeliones. ¿Usted cree, hermanos, que hoy en día Dios nos hiere su corazón cuando Él mira que nosotros, hermanos, seguimos con nuestras rebeliones, aún conociendo de Él? Y segundo, hermanos, pecado, ¿verdad? Pecados. Todos nuestros pecados. Hermanos, yo no tengo por qué explicarle cuáles son nuestros pecados. Cada uno tiene pecados con los cuales batallamos. Pero Él murió por eso. Él murió por eso. La tercera cosa, hermano. El castigo de nuestra paz. ¿El castigo de qué? De nuestra paz fue sobre de él.
Así es, hermanos. En otras palabras, hermanos, tenemos paz por causa de Él. Ahora, la paz que nosotros tenemos es para con Dios. Ya no hay enemistad. Ya no hay enemistad para con Dios. Ya Dios, el Padre, dice, bueno, ya no mira nuestra rebelión, ya no mira nuestro pecado. ¿Por qué? Porque fue puesto sobre las espaldas de nuestro Señor Jesucristo, el Cordero de Dios. Y ahora ya somos salvos. Pero para un salvo, hermanos, un cristiano, vivir todavía en esas rebeliones. Por esa razón fue herido Jesús. Último punto, hermanos, el 5. Fíjense lo que diga alguien que lea el versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Así es. ¿De quiénes, hermanos? Todos. De todos. De todos. Todos, hermanos. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos, hermanos, todos hemos pecado, todos nos desviamos. Dice la Biblia en 3:10, 11, dice que aún así todos nos hicimos inútiles. ¿Alguien sabe qué quiere decir la palabra inútil? No servir, o se puede decir en dos palabras. La palabra inútil son dos palabras. Inservible, pues. Sí, pero usando que es inútil, es no útil. No útil. En otras palabras, hermanos, nuestras obras, todo lo que hacemos, no es utilidad para Dios. Al menos que haya esa paz que Cristo nos da en la cruz del Calvario, y ahora sí ya podemos ser de utilidad para Él. Pero mientras no, hermanos. Dice el versículo 6, hermanos, dice, ¿qué dice ahí? ¿Cuál sería la respuesta ahí, hermanos? Describe el pecado como la tendencia a ¿qué? A que todos nos descarriamos como ovejas. Descarriamos del camino correcto. Nos descarriamos, todos nos descarriamos. Todos. Dice ahí, hermanos, las ovejas suelen andar buscando pasto y por lo tanto andan lejos del pastor. Se pierden y se meten en problemas. Pecar no es solo rebeldía abierta, sino es hacer nuestra voluntad en lugar de hacer lo que Dios quiere. Yendo por nuestro propio camino, aparentamos andar bien, pero más tarde nos vamos a encontrar completamente perdidos. Nuestro camino nos lleva a tomar decisiones equivocadas, a reflejar actitudes no saludables y cometer hechos inapropiados. Alguien, hermanos, que lea, y que con este versículo, hermanos, quiero que terminar. Vamos ahí a Juan capítulo 10, versículo 27. Juan 10, 27. Juan 10, 27. ¿Alguien que lea la primera parte, hermanos? 10:27. Sí. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Ahí, hermanos. Ahí hay tres cosas que podemos ver. ¿Ok? ¿Mis ovejas qué? Oyen mi voz. Las ovejas de Dios, hermanos, oyen la voz de Dios. Oímos la voz de Dios. La oímos. Si usted y yo, hermanos, nos consideramos ovejas, quiere decir que nos estamos considerando hijos de Dios, nos estamos considerando salvos. Y si somos salvos, hermanos, la Biblia dice que las ovejas oyen la voz de Dios. Entonces no hay excusa. Oímos la voz de Dios. Sabemos que Dios nos está hablando. Pero cuando oímos la voz de Dios, cuando oímos la voz de Jesús, Él dice, no solamente oyen mi voz, sino que me siguen. Me siguen. ¿Por qué? Porque oímos su voz. Sabemos que es la voz de Dios. Sabemos que Dios nos está hablando y nos está diciendo. Y cuando nos está diciendo que algo está mal, le seguimos a Él para cambiar en lo cual Él nos habló. Y luego, hermanos, tercera cosa que es. Yo dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, ¿verdad? Conozco y ellas me Y siguen. me siguen. Entonces, en otras palabras, hermanos, oyen la voz porque Dios nos conoce. Y le seguimos.
Ahora, como oveja, hermanos, ¿qué sigue diciendo en el próximo, hermanos? ¿Sigue leyendo ahí? Y yo les doy vida eterna, y Así. no perecerán jamás. Ahí está. A la oveja, hermanos, si nosotros somos ovejas, Él nos da vida eterna. Y no pereceremos jamás. ¿Sigue leyendo, hermano? Y nadie las arrebatará de mi mano. Así es. Nadie las arrebatará de mi mano. ¿Y sabe por qué, hermanos? Porque el Padre, porque Dios, dice ahí, me las ha dado y es mayor que todos. Nada, hermanos, nada. El sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo, y como esta lección se llama Jesús el Cordero de Dios, como lo hizo Jesucristo, que es el Cordero de Dios, según dice Juan, que quita los pecados, todos los pecados del mundo. Entonces, hermanos, en Él tenemos que confiar. A Él tenemos que seguir. Es el único. Dice la Biblia que no hay, dice la Biblia que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Y vemos, hermanos, cómo Él dio su vida por nosotros y cómo Él, aún Dios, el Padre, se tuvo que separar de Él en la cruz. Que dijo, Padre, ¿por qué me has que Abandonado. abandonado, desamparado? ¿Por qué? Porque su Padre se separó de Él. Porque sabemos que Jesús es 100% hombre y 100% Dios. Pero tenía que ser, había dos requisitos para calificar para un sacrificio para nosotros. Ser hombre perfecto, ser humano perfecto, y no hay ni uno. Entonces la deidad tenía que estar dentro de Él, porque si no fuera Dios, que es el único perfecto, entonces no iba a calificar. Él tenía que haber sentido lo que nosotros sentíamos. Él sufrió hambres, Él sufrió dolor, tristeza. La Biblia dice que lloró, tuvo hambre, tuvo sed. Lloró, le dolió. Entonces, hermanos, eso es lo que tenemos que valorar. Tenemos que valorar a Jesús, que Él es nuestro Cordero, Amén. dado por Dios el Padre. Así es, amén. Si queremos, hermanos, apreciar más a nuestro Salvador, debemos entender, hermanos, el precio que Él pagó. Si no lo vemos, hermanos, como Cordero de Dios, entonces no entendemos cómo es que el Cordero de Dios. Entonces podemos estar leyendo la Biblia y podemos estar leyendo ese mismo versículo que quita los pecados del mundo y no nos impacta porque no le conocemos, porque no le entendemos o porque no nos interesa conocerle más a Él. Así es. Porque dice la Biblia que si amamos a Jesús, haríamos las cosas que Él nos dijo, anduviéramos en esas cosas que Él nos mandó. Entonces, hermanos, ahí está la lección, hermano. Jesús el Cordero de Dios. ¿Quién no agarró lección? ¿Todos tienen esto? Amén. ¿No? Hermanos, ¿bien puede pasarle allá atrás? No se le olvide, hermanos, traerla la próxima semana. Vamos a estar viendo la segunda parte, que viene siendo la parte de atrás, ¿ok? Con el número 6, ¿ok? ¿Cuántos de nosotros nos hemos desviado del camino? ¿Ok? Y vamos a seguir ahí estudiando el sacrificio perfecto, ¿ok, hermanos? El Cordero de Dios. Vamos a orar. Vamos a orar, hermanos. Señor, gracias, Señor, te doy gracias por la escuela dominical, Señor. Gracias porque usted nos ayudó, Señor, a comprender un poco más, Señor, de lo que viene siendo, Señor, Jesucristo como nuestro Cordero. La semana pasada y antepasada, Señor, vimos a Jesús como el autor de la vida. Y ahora estamos empezando, hoy y la próxima semana estaremos viendo el sacrificio a Jesús como el Cordero de Dios. Gracias, Padre, por ayudarnos a entender. Gracias por ayudarnos a comprender más y conocer más de nuestro Salvador. Ayúdanos, Señor, a valorarlo cada día. Ayúdanos, Señor, a valorar su palabra. Ayúdanos, Señor, a cuando ocupemos auxilio, que voltemos hacia Él primero. Que cuando ocupemos, cuando nos ayude a salir de una enfermedad, cuando nos ayude a salir de algún problema, podemos acudir a Él. Sabemos que Él está ahí y Él nos escuchará. Gracias, mi Dios, por ser nuestro Dios. Gracias por nuestro Salvador, Jesucristo. Gracias, Señor. Y ayúdanos, Señor. Te pido también, Señor, por lo que va a continuar, Señor. Gracias, mi Dios, en Cristo Jesús. Amén y amén, hermanos.